Te invitamos a Alemana Podcast, a pensar, aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica sobre variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, soy Solange Anuch, psicóloga clínica, trabajo en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Alemana. Bienvenidos a un nuevo podcast de Clínica Alemana. Continuamos con nuestro ciclo de charlas sobre salud mental, buscando temas contingentes, interesantes, útiles y necesarios para ustedes. En el día de hoy hablaremos sobre cuándo el alcohol comienza a ser un riesgo. Para tratar este tema nos acompaña el doctor Nicolás Libuy, psiquiatra de esta misma clínica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Solange, muy bien, un gusto saludarte. Igual. Nicolás, partamos hablando de nuestra realidad nacional. De acuerdo al clásico estudio del doctor Benjamín Vicente, los trastornos por dependencia de sustancias se ubican en el tercer lugar dentro de los desórdenes mentales más frecuentes. ¿Crees tú que hay alguna relación entre este alto consumo y nuestro modo de ser de los chilenos, nuestra cultura? Efectivamente, hay una relación importante entre el consumo de sustancias y entre el consumo de alcohol específicamente y aspectos culturales o la forma de ser o cómo se comportan las personas en sociedad. Pero en el caso chileno, lo que llama la atención es que si bien es un problema tremendamente prevalente el consumo de alcohol en Chile, no necesariamente estamos dentro de los países con más alto consumo de alcohol per cápita cuando se mide por litros de alcohol equivalente, de acuerdo a los datos de la OMS. Hay algunos países que son más altos, Chile no es bajo para nada, digamos, es bastante alto. Sin embargo, más allá del total del consumo de alcohol, lo que llama la atención en los chilenos es cómo beben los chilenos. Y en este sentido hay mucho consumo en atracones o muchos consumos puntuales, aunque no sean sumados en el tiempo, puntuales con ingestas bastante altas. Entonces, no solamente importa como las cantidades de alcohol, sino que también la forma en la cual se bebe, y eso, particularmente en el caso chileno, es que hay mucho consumo en atracones. O sea, es como extremoso. Así es. Ok. Nicolás, y cuéntanos algo. ¿Existe un continuo desde el consumo riesgoso hasta la adicción y el alcoholismo? Si una persona no es adicta, ¿por qué es tanto problema beber? ¿Nunca es saludable beber? Claro, lo que pasa es que hay un porcentaje de la población que puede terminar desarrollando una adicción o dependencia al alcohol, pero hay un porcentaje mucho más amplio de la población que no necesariamente va a llegar a una adicción, pero sí puede tener niveles de consumo que sean riesgosos, que no son para nada saludables, porque el alcohol, así como otras sustancias que pueden tener cierto potencial adictivo, como el tabaco u otras drogas, va generando daños o problemas o expone a las personas a situaciones de riesgo desde consumos tempranos. Entonces, sería llegar muy tarde si solamente nos preocupáramos de aquellas personas que tienen un consumo dependiente del alcohol o que desarrollan una adicción. Antes de eso, existen niveles de consumo riesgoso y por eso es bueno prevenir desde esas etapas, porque es más fácil abordarlo y se previenen problemas más grandes y por lo tanto el manejo es más adecuado. ¿Y cuáles son los grupos más afectados por esto? Sí, en general uno debería considerar que la adolescencia es la etapa de la vida en la cual generalmente se inicia el consumo de sustancias, ¿ya? Y además hay algunas características de la adolescencia que hacen a los chicos más vulnerables a exponerse a este tipo de sustancias o a desarrollar más problemas relacionados con el consumo de sustancias. Y a lo largo de la vida, en la adultez más bien temprana, hasta los 44 años, es donde uno ve los consumos más problemáticos. Hay otro tipo de consumidores que mantienen un uso dependiente en el tiempo y que puede alcanzar edades mayores, por supuesto. Y en edades mayores también pueden haber riesgos del consumo de alcohol asociado a otros problemas de salud. Pero los PIC parten desde temprano en la vida, desde la adolescencia y durante la adultez temprana también. Y en ese sentido, los factores de riesgo que exponen a consumo de alcohol, si bien se clasifican entre biológicos y ambientales, es súper importante el mecanismo de funcionamiento cerebral al que tú indirectamente aludes cuando tú dices que en el fondo los jóvenes, los adolescentes, tempranamente se exponen a un daño mayor. Cuéntanos un poquitito de eso.
¿Por qué es tan dañino que los jóvenes a temprana edad consuman alcohol? Claro, pasa que el cerebro está en pleno desarrollo durante la adolescencia y de acuerdo a algunos datos de investigación, esto está bien documentado, el desarrollo cerebral continúa después de la adolescencia, incluso en la adultez temprana hasta los 25 años aproximadamente. Por lo tanto, como el cerebro está en una etapa de desarrollo, de formación, cualquier tóxico importante va a hacer que surjan más problemas relacionados con el alcohol y esto está bien documentado hoy. Y muchos problemas como por ejemplo el desarrollo de consumo abusivo o dependiente de alcohol o el desarrollo de adicciones relacionadas con el alcohol es mucho más frecuente si es que el consumo se inicia a temprana edad. Y además, durante la etapa de la adolescencia también, como el cerebro está en desarrollo, todas las áreas del cerebro que tienen que ver con el control inhibitorio, la toma de decisiones, también están en desarrollo. Y los chicos tienen un modo de ser habitual en la adolescencia que en algunos casos es muy saludable, como la interacción con sus padres, pero también eso los expone a que respondan con conductas más bien a la presión de los pares y también hay cierta búsqueda de novedad o necesidad de experimentación que se relaciona con la mayor probabilidad de aproximarse a este tipo de consumo. Oye, o sea, esta idea de los papás de antes de que hay que aprender a tomar y que les convidaban alcohol a los adolescentes es absolutamente prohibitiva. O sea, es totalmente desaconsejable hacer eso. Mientras más tarde se expongan las personas al alcohol, más protector va a ser eso. Idealmente que no se expusieran al alcohol, pero si uno pudiese postergar lo más posible la edad de inicio al alcohol, más beneficioso va a ser, más protector va a ser. No es aconsejable para nada exponer a los niños y a los adolescentes a eso. Qué importante lo que estás planteando, Nicolás. Y a nivel biológico, otro tema importante es genético. Y en ese sentido muchas veces toca escuchar personas que están súper preocupadas porque tienen un familiar en primer grado que es adicto o tienen un pariente adicto. ¿Cuán determinante es esta relación? Sí, hay una proporción de heredabilidad bastante alta en el caso de los trastornos por uso de sustancias y específicamente el alcohol. Todos los trastornos mentales pueden tener cierto componente genético y dentro de ellos el trastorno por uso de alcohol puede tener una heredabilidad de hasta el 50%. Eso quiere decir que un porcentaje, es alto. Así es, un porcentaje importante se puede explicar por algún nivel de carga genética. Hay susceptibilidad compartida entre algunos familiares para el desarrollo de problemas relacionados con el alcohol, entonces está bien poner atención en aquellos que tienen familiares con problemas. Para que se cuiden más. Específicamente, claro, así es. Y dentro de los factores ambientales, de acuerdo a lo que tú observas, ¿cuál dirías tú que es como la actitud comunitaria que más daño hace en cuanto al beber alcohol? Bueno, probablemente dentro de lo ambiental hay distintos niveles que influyen. Hay algunos niveles que tienen que ver más con lo cultural o lo legal incluso. Por ejemplo, la edad de venta de alcohol en Chile, el límite está en los 18 años, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, a partir de los 21 años. Entonces, hay aspectos legales. En otros lados hay mayor control y supervisión de las patentes de alcoholes. En Chile eso hay como un poco de menor regulación respecto a eso, por lo tanto el número de patentes por habitantes en Chile es bastante alto para el tema del alcohol. Entonces hay factores como bien estructurales y otros que tienen que ver como el modo de relacionarse entre las personas o la interacción. Como hablábamos al comienzo, el alcohol tiene un componente social muy importante porque está muy presente en la mayoría de las actividades sociales de los adultos en general y también de algunos adolescentes. Y no estamos acostumbrados a entretenernos, a pasarlo bien o a tener actividades sociales libres de consumo de alcohol. Por lo tanto, uno quisiera promover la mayor cantidad de actividades libre de uso de alcohol. Sí, o sea, es súper frecuente esa conducta de para pasarlo bien hay que beber. Y esto de promover otras actividades y otra actitud para divertirnos, yo creo que es fundamental. Ahora, Nicolás, dentro de los efectos acumulativos del alcohol están los problemas mentales. Háblanos un poquitito de esa relación entre consumo de alcohol y desórdenes mentales. Sí, hay una comorbilidad bastante grande, es decir, una aparición en conjunto o que en una misma persona se pueden presentar algunos trastornos mentales o problemas de salud mental junto con el problema del consumo de alcohol. De hecho, pueden compartir prevalencias alrededor de
el 50%, es decir, la mitad de las personas que puede tener problemas de consumo de alcohol puede tener además otros trastornos, otros síntomas relacionados con la ansiedad, depresión, incluso otros trastornos mentales más graves. Y eso se da en parte porque, por un lado, el alcohol predispone o da más riesgo de desarrollar problemas de salud mental, altera la regulación normal de la angustia, el ánimo y otras funciones mentales. O sea, el alcohol te deja expuesto a enfermar mentalmente. De todas maneras. Y a su vez, a la inversa, algunas personas tratan de buscar cierto alivio sintomático a algunos problemas de salud mental en lo anímico o en lo más ansioso a través del alcohol, encontrando a lo mejor un, entre comillas, alivio rápido, pero en realidad es un muy mal, digamos, tratamiento, entre comillas, el alcohol, en el sentido de que no alivia, sino que va a empeorar ese tipo de síntomas. Pero a algunas personas les resulta tentador o un alivio rápido tratar de buscarlo ahí, siendo que, por supuesto, que es para nada recomendable. Sí, así lo hemos visto incluso en algunas otras charlas del ciclo de salud mental. Por ejemplo, en los trastornos del sueño, cómo la gente suele ocupar, digamos, el alcohol para inducirse el sueño, o en los trastornos de ansiedad social, como un desinhibidor, y siempre ver que finalmente esto agrega un problema más que realmente recuperarlo. A ver, Nicolás, otro tema es que todas las sustancias de abuso estimulan el circuito de recompensa, el área del placer, y genera liberación de dopamina. ¿Por qué es tan difícil reemplazar el alcohol por otras actividades que también liberan dopamina? Claro, eso es muy interesante. Efectivamente, muchas drogas, entre ellas el alcohol, afectan el centro del placer del cerebro relacionado con la liberación de dopamina. Ese no es el único mecanismo de acción a través del cual se va perpetuando el consumo o a través del cual se desarrolla cierto nivel de dependencia o adicción. También hay otros efectos y otros mecanismos de acción, pero ese es uno de los más reconocidos. Y la dopamina se relaciona con la capacidad de sentir placer y con perpetuar ciertas conductas que efectivamente nos provocan placer, pero en la medida que algún tipo de conducta o comportamiento genera liberación de dopamina, es más fácil que ésta se mantenga en el tiempo. Y la liberación de dopamina asociada al consumo de algunas drogas o del alcohol es bastante más importante que otro tipo de formas naturales, entre comillas, a través de las cuales se libera la dopamina. Por lo tanto, se desregula ese circuito, y esa desregulación hace que a su vez se eche a perder la forma en la cual disfrutamos de otras actividades que realmente nos deberían ser placenteras. O sea, estamos dañando la posibilidad de liberarnos del alcohol al consumirlo. O sea, de liberarnos a través de otras actividades. De todas formas, ¿por qué perdemos la capacidad de disfrutar de aquello que normalmente debería hacernos disfrutar? Qué importante. Oye, Nicolás, ¿y la pandemia afectó el consumo de alcohol? Sí, eso va a depender del tipo de consumo de alcohol y de los casos. En general, uno diría que las medidas más restrictivas que tengan que ver con el aislamiento social o con salir menos, incluso el toque de queda o no salir de noche, en un grupo de personas pudo haber hecho que tomaran más distancia al consumo de alcohol. Pero en otros casos, el aumentar los síntomas más bien ansiosos o el estrés relacionado con la pandemia hizo que algunas personas fueran a encontrar en el alcohol cierta forma de contener este tipo de malestar. Entonces hay grupos diferenciales respecto de esto, pero sin duda un estresor tan potente como el de la pandemia va a afectar a un grupo de personas, sobre todo un grupo de personas más vulnerables en el mayor desarrollo de problemas relacionados con el alcohol. Perfecto. ¿Cómo sería una educación ideal, tanto a nivel familiar como social, para prevenir el consumo riesgoso de alcohol? Ese es un tremendo tema porque la manera de prevenir el consumo del alcohol, como decíamos en algún momento, va a estar afectado por algunos componentes sociales más estructurales, como regulaciones legales. Esto lo hemos visto, o esta historia la conocemos muy bien a través del tabaco, por ejemplo, la historia que hemos visto del tabaco, dentro del cual la regulación del marketing o el etiquetado en las cajetillas, los impuestos o la educación a las personas o restringir los lugares libres de humo ha sido un factor tremendamente importante para ir conteniendo la epidemia que ha significado el uso del tabaco. En el mundo, específicamente en Chile, hemos visto un impacto favorable de eso.
Y ese es un camino que también uno esperaría que siguieran algunas políticas relacionadas con el uso de alcohol, y además esto, digamos, hacerlo un tema más presente en, como bien decía Solange, en todas las actividades educativas, lo que tenga que ver con medios de comunicación masivos, pero también al interior de las casas, de los colegios. El ejemplo de los padres. Absolutamente. Lo que pasa al interior de la casa es muy, muy determinante respecto a las conductas de los adolescentes. Entonces, si queremos proteger sobre todo a este grupo que pudiese ser más vulnerable o de riesgo como los adolescentes, el rol de los padres o el rol al interior de la casa va a jugar un rol crucial para ir determinando cómo se van a comportar estos chicos en definitiva. Y lo más protector va a ser un estilo a través del cual existan, por supuesto que normas claras, pero también una actitud positiva de los padres y una actitud contenedora de apoyo y de buena relación con los chicos, de manera en que exista una comunicación abierta y los padres sepan muy bien qué hacen sus hijos, dónde están sus hijos, con quiénes comparten sus hijos, y que vean también, por lo tanto, en ellos, en los padres o en el entorno cercano, en la familia, digamos, una conducta más bien como modélica de la relación que existe entre aquellas personas y el consumo de alcohol, y no que sea esta una fuente de riesgo para los chicos que se ven expuestos o que encuentran el alcohol incluso más fácil al interior de la casa que fuera de la casa. Qué bien, qué bien. Nicolás, te quiero dar las gracias por esta tremenda ayuda, por los buenos consejos, el tremendo aporte que nos diste hoy día para orientar a nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias a ti, Solange, por este espacio. Gracias a ti. Y a todos quienes nos escuchan, los dejo invitados al siguiente podcast de salud mental que Clínica Alemana prepara para ustedes.